Buenos días, un nuevo vídeo para hablar de, bueno, un poco de todo, pero vamos a hablar de lo antiguo, de lo muy antiguo y de lo actual, de que hoy en día los capitanes de barco pues tienen que usar unos almanaques para saber dónde están. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues no parece que haya tanta, porque un capitán de un barco que se aventure en los mares tiene que llevar pues unas tablas en unos almanaques y para orientarse, como hacían antiguamente, eh, los antiguos, aquellos antiguos que salían a explorar el mundo, a hacer aquellos maravillosos mapas y bueno, y movían mercancías de por aquí por allá, pues necesitaban, pues aparte de los instrumentos que se usaban en aquella época, como es el astrolabio, pues necesitaban unas matemáticas para acompañar el instrumental. Sin en cambio, la historia se ha encargado de ese proceso que utilizaban los antiguos, borrarlo de la historia, borrarlo de los libros, ha desaparecido. Como esos grandes cartógrafos como Ptolomeo, Al-Khwarizmi, el Piri Reis, Mercator, cómo hacían esos mapas, porque claro, ahí hay un proceso y todos ellos coinciden en que sobre todo en el hemisferio norte, pues se guiaban pues por la estrella polar. Y claro, depende la estrella polar, pues utilizaban el astrolabio, miraban la estrella polar y por el ángulo que le daba la estrella polar, pues a partir de ahí sabían dónde estaban situados en el mundo. Tenía que ser una fórmula muy sencilla de comprender. Sin en cambio, hoy en día la han complicado tantísimo que no hay ningún capitán de barco que se aventure por ahí sin salir con un almanaque, con unas tablas que les den los resultados. Cuando hace ya más de 1000 años esto se hacía. Porque si miramos los mapas de Ptolomeo de hace tantísimo tiempo, los mapas encajan a la perfección con los actuales. Pero claro, ¿cómo lo hizo? Hoy en día si se mira la historia no encontramos nada absolutamente. Nada de cómo lo hacían. Y no es que se hayan perdido, no, es que lo han hecho desaparecer. Y claro, no tenía que ser muy difícil. Hoy en día, pues por suerte, todos vamos a la escuela, nos enseñan trigonometría, ángulos, pero no llegamos a la conclusión. Y bueno, el que vive en una tierra esférica, que los cálculos son tan difíciles, pues es casi imposible llegar a una conclusión. Porque es que, como dije ya en el vídeo anterior, que medimos la estrella polar que se encuentra pues por, por, por ley, porque las matemáticas son leyes, siempre que estén bien utilizadas, la estrella polar no la encontrábamos a 3118 kilómetros de altura. Sin en cambio, pues la ciencia actual nos dice que está a 433 años luz. La diferencia es abismal. Entonces, claro, decimos, hoy en día, lo que los antiguos veían a 3118 kilómetros de altura sobre el Polo Norte, hoy en día nos dicen que está pues a 433 años luz. Es imposible que nadie se aventure a medir la estrella polar. Sin en cambio, los resultados están ahí. Esos mapas hechos por esos grandes cartógrafos, astrólogos, marinos, que se movían por el mar tranquilamente. Y tampoco hoy en día dicen que hemos evolucionado. Sin en cambio, cuando vemos que antes lo hacían y hoy no,
es porque ha habido una involución. El hombre antes era más listo que el actual. ¿Pero por qué? Porque hay engaño en todo esto. Y bueno, aquí mirando el mapa, la bola esférica esta, pues vemos, bueno, es como vamos a hablar de los meridianos, las líneas que van del polo norte, no se cruzan, la línea norte-sur, estas. Y cómo lo hacían los antiguos cartógrafos, astrólogos, marinos, cómo lo hacían para hacer mapas y para navegar en alta mar, cómo lo hacían. Porque no puede ser muy difícil, lo que pasa es que hay que buscarlo, cosa que yo he buscado y he encontrado. Y resulta que la conclusión que llego es que, por ejemplo aquí, en el paralelo 50, pues aquí esto nos dice que en el paralelo 50 vemos la estrella polar a 50 grados. En el paralelo 40 la vemos a 40 grados y vamos bajando. Y bueno, en el Ecuador, que estaría aquí abajo del todo, donde marco con el puntero, en el Ecuador pues no veríamos la estrella polar. Entonces hay unas medidas aquí de que conforme desde el Ecuador, conforme nos vamos acercando a la estrella polar, la vamos viendo más alta, más alta, más alta, más alta, hasta que cuando llegamos al polo norte, pues la encontramos encima de la cabeza. O sea, matemáticamente es imposible que la estrella polar se encuentre a 433 años luz. Es totalmente imposible, tomando los cálculos así. Pero claro, si nos dice que tenemos que medir, para medir la estrella polar, tenemos que medir la distancia entre el Sol y la Luna y un cateto y no sé qué, esto es erróneo. Esto es erróneo cuando, ya he dicho en el vídeo anterior, si lo quieren ver, ya lo comentaba, que la estrella polar pues está cerquita, cerquita, y ahí expuse matemáticamente cómo hice mis cálculos y cómo llegué a esa conclusión, que lo puede hacer cualquiera, porque cualquier niño de 14, 15 años tiene esas nociones para hacer esos cálculos y llegar a las mismas conclusiones que yo. Y bueno, pues lo que hice, lo que va a este vídeo, pues es de la fórmula, una fórmula matemática que, que la he inventado yo. Yo esto no lo he copiado en ningún sitio y es para medir dónde nos encontramos, o sea, sería la longitud te lo da los meridianos, la longitud a la distancia que te encuentras de la estrella polar con una fórmula, y esta fórmula es esta de aquí. Y dice la fórmula que menos 0,009x más 90 es igual a y. O sea que si le damos valores ahí del ángulo, que lo sacamos, el ángulo lo sacamos con un astrolabio, pues si le damos valores aquí, la X lo que nos da es la distancia, aquí tenemos el polo norte, aquí tenemos el Ecuador, la distancia que nos encontramos del polo norte. Y esto pues seguramente es lo mismo que utilizaban pues los antiguos cartógrafos, navegantes, capitanes de la antigüedad, ¿sabes? Esto es lo que esta fórmula o algo parecido, porque bueno, esto puede ser así, pero yo la he estado probando. Vaya tela con la tos. Bueno, esta fórmula la he estado probando y funciona. Y esta fórmula se aplica, ya dicho, le damos valores al ángulo, despejamos X y nos da la distancia que estamos del polo norte.
Esto es una herramienta, pues, sencilla, fácil de recordar y que con esto nos podemos mover por todo el mundo, sin necesidad de tablas ni almanaques. Y esto, pues, lo he probado aquí, en toda la línea esta, y funciona. O sea que si aplicamos esa fórmula, cuando nos encontremos aquí en el 60, pues nos dirá la distancia que hay de aquí a aquí. Cuando nos encontramos en el 50, de aquí a aquí, y funciona. Funciona y es muy simple, pero funciona. Y la pueden probar cuando quieran. Y esto, pues esta fórmula, pues es una de estas cosas que se perdió en el pasado, se quemó tal vez en Alejandría, o bueno, la han borrado de la historia porque no interesa, porque lo que interesa es que pensemos que vivimos en una bola. Y bueno, aquí tenemos el astrolabio, esto es el astrolabio, que esto se colgaba por aquí arriba, en una cuerda, y quedaba como un péndulo, quieto, y de aquí, de estos dos puntos, de estos dos agujeritos, pues se miraba la estrella polar. Y aquí, en esta zona, pues nos daba el ángulo con la estrella polar. Porque claro, los antiguos no tenían, como tenemos ahora, que el horizonte, tres horizontes. En la Tierra está de engaño. Tenemos tres horizontes. Uno visible, otro celeste, otro astronómico. El que vale es el astronómetro, el astronómico. Este y este, esto es perspectiva. Es perspectiva eso. Y el horizonte que hay que hacerle caso es el astronómico. Una línea, una línea que llega al horizonte, ¿sabes? A la altura de los ojos, y esa línea pues es horizontal, totalmente. Otra cosa de las que he hecho es pues estudiar la perspectiva. Esto es una vía del tren. A ver, vamos a hacerla más grande. Una vía del tren, y por perspectiva y nuestros ojos ven como el suelo se levanta. El suelo se levanta. Se va levantando el suelo. Pero claro, ¿cuánto se levanta el suelo? Porque mira muchas perspectivas por ahí, pero el dato de cuánto se levanta el suelo de nuestra vista, porque esto es cuestión de perspectiva, pero tiene que ver con la forma de nuestros ojos. ¿Cuánto se levanta? Pues aquí lo he medido, 17,32 grados. Esto es lo que es la perspectiva, que sería esta línea de aquí. La perspectiva se nos levanta esto. Y aquí lo que he hecho es para descubrir la fórmula, es claro, sabemos que en el Ecuador, que se encuentra a 10.000 kilómetros, según Gaulier, se encuentra a 10.000 kilómetros del Polo Norte, pues esto es una línea X, y después tenemos la altura sobre el Polo Norte, donde se encuentra la estrella polar, que se encuentra a 3.118 kilómetros, la estrella polar. Pero bueno, si lo que nos interesa es los grados, pues he sustituido pues 300, o sea, 3.118 por 90 grados. Y así me da como resultado esta fórmula. Esta fórmula, ya he dicho antes, que dándole valores, el valor del ángulo a la Y, despejamos, y la X lo que nos da es la distancia que nos encontramos en el Polo Norte. Y casualmente esto lo haces en tierra plana y coincide. Y lo hace en tierra esférica y también coincide. También coincide. Curioso, ¿no? Pues coincide. Tanto en un modelo, como en otro, en los dos coincide. Claro, es que si no coincidiera, la gente se daría cuenta
se daría cuenta, bueno, te das cuenta si haces las matemáticas que no encajan, pero la gente se daría cuenta porque el mundo pelota pues está dividido en paralelos y meridianos. Entonces, claro, los paralelos, el paralelo dice a qué ángulo encuentras la estrella polar. Pero depende, el paralelo que te encuentras te dice a qué ángulo ves la estrella polar, ¿sabes? Y eso coincide, pero si en cambio aplicas las matemáticas y te dicen, vale, como hice en el vídeo anterior, y dice, vale, yo tiro las matemáticas aquí, pero esto me da como resultado que la estrella polar no se encuentra a 433 años luz, sino que se encuentra solamente a 3.118 kilómetros. Muy cerquita, muy cerquita. Si no, no se podrían haber hecho esos mapas con una estrella tan lejana. Imposible, imposible. Bueno, pues, ¿qué decir más de lo antiguo y lo moderno? Bueno, pues decir que esta fórmula puede ayudar muchísimo, muchísimo a los capitanes de barco o gente que se dedique a la cartografía o a la astrología. Esta simple fórmula, fíjense qué sencilla que es, te puede localizar solamente con saber el ángulo de la estrella polar, el ángulo que te forma, medido con el astrolabio, pues te dice la distancia que te encuentras del polo norte. Y esto es fundamental. Lo que pasa es que, claro, hay que investigar, llegar a conclusiones, sacar la fórmula, cosa que no es fácil, y tienes que equivocarte unas cuantas de veces, rectificar, volver a empezar, y bueno, después de unos días, pues consigues dar con el resultado, con la solución. Este resultado que se ha perdido en la historia, se ha perdido en la historia, y esto pues es lo mismo que hacían pues esos antiguos por ahí, como he mencionado tantos antes, Ptolomeo, el Piri Reis, el Mercator, Al-Khwarizmi, todos estos grandes cartógrafos y navegantes y descubridores utilizaban esto, y esto se ha borrado de la historia. Y por suerte, esto funciona. Funciona tanto en un modelo como en otro. Y fíjense lo fácil que es. Bueno, pues me parece, a ver, he hablado de cómo lo he hecho, he hablado de la perspectiva, la altura que tiene la perspectiva, y claro, es que las matemáticas con la perspectiva no casan muy bien. No casan muy bien, pero claro, si se investiga y se adaptan las matemáticas a lo que ven nuestros ojos, pues al final encaja, encaja. Por eso digo que esta fórmula debería ser la que usaban los antiguos, y no como hoy en día que nadie sabe calcular, ¿sabes? Nada de esto, sino que tienes que comprar un almanaque que sale cada año y cada año es diferente. No, la estrella polar lleva ahí miles de años y no se ha movido nunca, ni se va a mover. Va a permanecer ahí para que todo el mundo se pueda orientar. Pero hoy en día no se sabe nadie orientar. Y eso que hablamos de grandes catedráticos, grandes ilustres y demás, y ninguno lo sabe. Y yo le garantizo que con esta fórmula tan sencilla, tan simple, cualquiera sabe en la parte del mundo que se encuentra y la distancia que hay desde él hasta el Polo Norte. Con esto tan simple. Bueno, pues voy a dejar el vídeo aquí. Espero que les guste. Y hasta luego.